Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. La palabra de Dios dice: hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin hacer distinción de personas. Porque si en una congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con un vestido sucio, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa, y le dicen: siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le dicen: quédate allí de pie, o siéntate aquí a mis pies, ¿no hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios? Amados hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Hasta ahí dejamos momentáneamente la palabra del Señor y oramos. Padre, esta es una porción de las Escrituras que es tan importante porque tiene que ver con nuestro corazón y nuestras actitudes dentro de la iglesia. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos guíes, Señor, para que si tienes que derribar algo en nuestro corazón, hazlo hoy, Señor. Padre Celestial, estamos aquí porque queremos entender el verdadero evangelio de Cristo. Este evangelio que transforma, ese evangelio que cambia, que da gloria a tu nombre. Y por eso estamos aquí, Señor. El objetivo, el propósito de esta reunión eres tú. Pero estamos acostumbrados a que, Señor, nuestro yo tiene que prevalecer. Y te damos gracias hoy en el bello nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, esta es una de las porciones de la Escritura más importantes de la Biblia. Las hemos pasado de largo, y la razón por la que la hemos pasado de largo es porque durante los últimos 50 años en la iglesia hemos estado bajo una influencia de un evangelio centrado en nosotros. Hemos preparado todo esto para nosotros. Toda la iglesia se ha diseñado para el confort de nosotros. Hemos enseñado que venimos a la iglesia para recibir. Hemos venido a la iglesia porque Jesús es la respuesta para cada uno de nuestros problemas. Tenemos un problema, venga a la iglesia. Y todo se ha diseñado para nuestra satisfacción. Sin embargo, el evangelio de Jesucristo no fue diseñado de esa manera, sino el propósito de Dios es que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. No el hombre sea glorificado, es Cristo. La razón por la que estamos hoy aquí es por Él. La razón por la que vivimos es por Él. Y si vivimos, vivimos por Él. Esta es la razón del evangelio. Esto estaba sucediendo en la iglesia donde el apóstol Santiago era el pastor de la iglesia. ¿Qué está pasando cuando alguien viene ahí con ropa lujosa, con anillos, alguien famoso, y le ponemos ahí la alfombra roja y los pobres los dejamos a otro lado? Cuando despreciamos a alguna persona de la iglesia, cuando menospreciamos a alguien por la manera que viene vestido, por la manera que trae su presentación, porque no tiene los recursos y él pertenece a la iglesia, estamos menospreciando el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Es lo que somos, eso es lo que la palabra de Dios dice. Y cada uno de nosotros, hermano, estamos aquí porque necesitamos del Señor. Por eso el tema de esta mañana, el mensaje es: está el terreno al pie de la cruz, es plano.
Nadie es más y nadie es menos. Si Dios me permite estar aquí hoy, no es porque soy más. No, porque, hermanos, soy redimido por la sangre de Cristo y por su gracia Dios me permite estar aquí. No porque he estudiado, no porque eso no es importante en realidad para el Señor. Es importante para que podamos seguir aprendiendo, pero por su gracia Dios me permite estar aquí hoy. No para enseñorearme de la Grey, no para pedir dinero a la Grey, no para beneficiarme de eso. No, el propósito de un ministro es servir a la Grey. Esto es el propósito. Un pastor se reconoce porque huele a oveja, porque está con las ovejas, porque llora con el que llora y ríe con el que ríe. Por esa razón, cuando Jesús sale del pretorio con una cruz a cuestas, una pesada cruz, había aproximadamente cerca de 3 kilómetros para llegar al monte Gólgota. Y ese camino era empolvado con piedras. Y Jesús va con la cruz a cuestas. Toda la gente que está ahí, dentro de esa multitud, observa ese tremendo espectáculo. Ahí va el maestro de Galilea cargando la cruz. Ninguno de ellos rinde honor y adoración a él. Simplemente lo ven. No se dan cuenta que está ahí el autor de la vida. Ninguno dobla su rodilla delante de él. La muerte más cruenta de un ser humano a lo largo de la humanidad es la muerte del Calvario. Era un hombre que lo hacían aguantar hambre para morir ahí. Le daban 39 latigazos en su espalda. Ese látigo le llamaban el gato. Al final tenía una piedra puntuda amarrada en la punta, que cuando pegaba en la espalda traía los pedazos de carne. Era herido en su cabeza, iba con fiebre, el dolor era intenso. Le perforaban sus manos con unos clavos en la misma cruz. Le clavaron sus pies, colgado en el madero, y todo el mundo se burlaba de él. Bájate de la cruz. Los ladrones que estaban a su lado, no había un ladrón bueno y un malo, los dos eran malos. Lo que pasa es que uno se arrepintió y le decían: bájate de la cruz. La gente se empezó a reír, ninguno se burló. El terreno al pie del Calvario es plano. Habían romanos, judíos, toda clase de personas ahí. Algunos habían sido sanados de lepra. Los ciegos habían visto y estaban viendo ese espectáculo. Era la muerte más terrible que un ser humano podía soportar. Se dice en la historia que las aves de rapiña venían y les sacaban los ojos a las personas que estaban en la cruz. Se comían sus carnes. Morían del peso de su cuerpo sobre esa cruz. Era algo horrible. El Señor dijo: tengo sed, y le dieron una hiel amarga. ¿Por qué lo hizo el Señor? Unos días antes le dijo el Señor: voy a morir y ser entregado en manos de pecadores. Me van a lastimar, me van a herir, pero ese no será el final. Voy a resucitar. Y dos de los discípulos, Jacobo y Juan, se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, queremos pedirte un par de cosas. Queremos que estemos nosotros en tu reino, uno a la derecha y uno a la izquierda. No entendieron
Está hablando de morir, de una muerte cruel, y ellos quieren un lugar en la posición de ese reino. El Señor les dijo, los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero no va a ser así entre ustedes. El que quiera ser el más grande, tiene que ser el más pequeño. Hay una ironía en la cruz. Hemos aprendido un evangelio basado en nosotros. Y por eso nuestros matrimonios se rompen. Nuestras relaciones con nuestros hijos se rompen. Porque hay un principio fundamental del evangelio. El evangelio es negarte a ti mismo. El evangelio funciona cuando tú te rindes totalmente a Dios. Ya no eres tú. El apóstol Pablo terminó diciendo, ya no vivo yo. No es acerca de mí. Ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora desarrollamos un servicio para entretener a la multitud. Músicas rítmicas. Disfrutamos los campamentos juveniles con buenas emociones. Conferencias de mujeres son puros cuentos y chistes para que la gente se sienta bien. Y seguimos estimulando el yo. El yo. Pensamos que lo opuesto al amor de Dios es el odio. No. Pensamos que lo opuesto al amor de Dios es la indiferencia. No. Lo opuesto al amor de Dios es el amor a mí mismo. Los mandamientos son honor. Los primeros 4 es honor a Dios. Y los 6 restantes es darle honor al prójimo. Se reducen a 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma. No queda nada por fuera. La razón por la que tú amas a Dios es completamente una entrega. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y esto es lo que hace que el Señor enseñó. Dios no hace acepción de personas. Cada uno de nosotros tiene un valor, pero el valor más grande lo tiene Cristo. Segunda el libro de Crónicas, capítulo 19, verso 7, dice así: ahora pues, que el temor del Señor esté en ustedes, actúen cuidadosamente, porque con el Señor nuestro Dios no hay maldad ni distinción de personas, ni aceptación de soborno. Job, capítulo 34, verso 19. Job 34, 19. Él no hace distinción de los príncipes, ni favorece al rico ante el pobre, pues todos son obra de sus manos. Romanos capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero gloria, honra y paz a cada uno. Romanos 2, 10 y 11. Pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien, al judío primeramente y también al griego, pues no hay distinción de personas delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 17. Y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de persona, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación.
El terreno al pie del Calvario es plano. El terreno en tu hogar es plano. El terreno en la iglesia es plano. Nadie es más, nadie es menos. Tenemos que entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que quiere ser el más grande, tiene que ser el más pequeño. Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, he venido a servir, a entregar mi vida por todos ustedes. Jesús no tenía dónde reposar su cabeza. Jesús ni siquiera tenía el dinero para pagar los impuestos. Tuvo que ir al pez y sacar un estatero. Sus vestidos eran sencillos. Un humilde carpintero de Galilea. ¿Cómo podemos predicar a un Cristo humilde viviendo una vida suntuosa? Viviendo, menospreciando a un esclavo, sintiéndonos arrogantes. Apenas tenemos una posición en el trabajo y empezamos a olvidar de dónde Dios nos ha rescatado, de dónde comenzamos. Ahora tenemos la posición de supervisor y empezamos a humillar al otro. Ahora tenemos en nuestro hogar y humillamos a nuestros hijos. Y no entendemos el principio del Evangelio. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero no podemos hacer eso a menos que seamos vaciados de nosotros mismos. El que quiera ganar su vida, la perderá. No se trata de tu mejor vida ahora. No se trata de que eres un campeón. Eso es lo que nos han enseñado en la iglesia. No se trata que tú eres la perla de gran precio. No. Somos inmerecedores de su gracia. En esa cruz se colgó una pequeña anuncio: aquí yace el Rey de los judíos. No se colgó una religión, nada parecido. En esa cruz hay una ironía. Él es el Rey de los judíos. No soy yo, Él es. Él es digno de mi alabanza. Ahí hay una ironía. Si quieres ganar, tienes que perder. Si quieres la vida, tienes que morir. Tienes que morir a tu orgullo. Tienes que morir a todo aquello que de alguna manera te llena de orgullo. El gran problema de la vida cristiana es el orgullo. Me ofendiste a mí. ¿Acaso no sabes quién soy? ¿Acaso no te das cuenta que yo soy? Y empezamos a darnos cuenta de nuestra realidad. Yo soy. Y destruimos el matrimonio porque ella ya no me satisface. Él ya no me satisface. Él me ha ofendido a mí. A mí. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a ofenderme a mí? Y ahora todo está centrado en el yo de nosotros. Y por eso en la iglesia vemos al rico viendo con más atención que al pobre. Menospreciamos el cuerpo de Cristo. Si quieres vivir, tienes que morir. Tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Si quieres recibir, tienes que dar. Tienes que dar. Bienaventurado es más dar que recibir. Eso es lo que la Biblia dice. Si quieres ser el más grande, tienes que ser el más pequeño. Jesús no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por todo. Esta es la historia del Evangelio. Hermano,
La más grande bendición en su casa es cuando tú eres un servidor en tu casa y tú sirves a tu esposa, a tus hijos. ¿Quieres un matrimonio fuerte? Sé un servidor como Cristo. Sé un ejemplo como Cristo. Sirve a tus hijos. En la medida que tú lo haces, tú eres parecido a Cristo. Este es el secreto. En el primer libro de Corintios, capítulo 11, verso 20 y 22, está ahí uno de los sacramentos de la iglesia. Solo hay dos: el bautismo y la cena del Señor. Es algo que está instituido en la iglesia cristiana. Es la cena del Señor, que es la comunión, y el bautismo en agua. ¿Qué significa? Bueno, lo vamos a leer para que veamos de qué se trata esto. Porque cuando se reúnen en uno, eso no es para comer la cena del Señor, pues cada cual se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno tiene hambre, otro se haya embriagado. ¿Acaso no tienen casas en donde comer y beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Del versículo 27 al 32 dice: de modo que cualquiera que coma este pan y bebe esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Pero si nos examinásemos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría, porque siendo juzgados somos disciplinados en el Señor, para que no seamos condenados en el mundo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en esta epístola? Dios nos ha dejado en la persona de Cristo la comunión con Él, la reconciliación. Él dijo en la última cena: este es mi carne que por vosotros es partido, y partió el pan. Y esta es mi sangre, que era la copa que por vosotros ha sido derramada. Hagan esto todas las veces que la hicieren en memoria de mí, lo dijo el Señor. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Ellos habían totalmente irrespetado ese mandamiento. ¿Qué hicieron? Se ponían a comer y a beber el vino de una manera, hermano, totalmente desmedida. Y miraban a los que no tenían, a los pobres los miraban de menos. Esto es lo que la iglesia de Corinto hacía. Era una iglesia que tenía los dones del Espíritu Santo, una iglesia en avivamiento, pero menospreciaba a los pobres. Y ellos disfrutaban la gran comida y la gran bebida, y le llamaban a ellos la cena del Señor. Y el apóstol Pablo dijo: en eso no los alabo, porque están menospreciando el cuerpo de Cristo. ¿Qué estaba sucediendo? Que a los pobres los miraban de menos. Y él dijo: mientras ustedes desprecien a esta gente, están despreciando a Cristo. Y la razón es que están comiendo juicio para que no disciernen el cuerpo de Cristo. No lo disciernen. Por eso hay muchos enfermos y otros ya se murieron. Juicio comen para sí, porque están viviendo para ustedes mismos y no para otros. El terreno al pie del Calvario es plano. El terreno al pie de tu hogar es plano. Que Dios te puso como ministro y sacerdote en tu casa, esa es otra cosa por gracia, pero no te puso ahí para enseñorearte de tu esposa y tus hijos. Te puso en ese trabajo no para enseñorearte de los que están debajo de ti. Te puso ahí porque por pura gracia Dios te ha puesto ahí. Hay políticos que se han llenado de orgullo con una posición y vienen contra una gente humilde. Pero eso es totalmente contrario a la voluntad de Dios y terminan mal. Tenemos que ser humildes. El evangelio
Es un evangelio, hermano, no para nosotros, sino para la gloria del Señor. De esto se trata el evangelio. El ejemplo tenemos en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Filipenses dice así. El apóstol Pablo lo dice con tanta firmeza: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él se humilló a sí mismo, pero fue enaltecido y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando sea tiempo. El camino a la exaltación, hermano, no es el éxito del mundo. El camino a la exaltación es la humillación delante de Dios. Tenemos que aprender a vivir una vida sencilla y humilde. Dios nos ha puesto para ser de bendición, no para enseñorearnos, no para venir a reclamar que nosotros somos el centro del universo. Esto no puede ser así, hermano. La iglesia no está ahí para, hermano, déjeme decirlo con toda certeza. Dios nos ha puesto a nosotros como ministros, por gracia, para conducir a la iglesia para que ame al Señor, no para que nos ame a nosotros. No, ponga su mirada en el Señor. El éxito de un ministro es cuando la iglesia vive para Cristo. No vivimos para hacer actividades y cosas como esa. Vivimos para el Señor. Hoy en día la iglesia se ha enamorado del ministro en vez de enamorarse de Cristo. Él es digno, el único digno de adoración y alabanza. Por eso el ejemplo lo tiene el Señor Jesucristo. El día vendrá cuando estaremos frente a Él. La única cosa que haremos será postrarnos a sus pies y agradecer su misericordia. Hermanos míos, estar a los pies de Cristo, no hay otro lugar más grande que ese. No hay nada que pueda llenar nuestro corazón más grande que estar a los pies del Cordero y derramar nuestras lágrimas a sus pies, ungir sus pies con el perfume, entregarle al Señor todo. Y el Señor va a decir: ¿viste lo que esta mujer hizo? Entré a tu casa, le dijo a Simón, y no me diste agua. No ungiste mis pies, pero esta mujer ha ungido con sus lágrimas mis pies. Por tanto te digo, al que más se le perdona, más ama. Y a la mujer le dijo: hija, tus pecados te son perdonados. Nada sobre la faz de la tierra es más grande que recibir esa frase: tus pecados te son perdonados. Hija, vete en paz. Es una paz gloriosa que solamente Él la puede dar.
Pero cuando ponemos nuestro corazón delante del Señor, Simón el fariseo estaba sentado a la mesa y le decía: mira, maestro, si esa mujer, supieras lo que es esa mujer, si fuera un profeta, supiera lo que esa mujer está haciendo. A veces somos como Simón el fariseo, queremos la atención en nosotros, queremos todo el reconocimiento para mí, queremos el aplauso para mí, todo lo queremos. Llegamos a nuestra casa y queremos que todo esté servido para mí, queremos que todo esté limpio para mí, pero hemos perdido el corazón de siervo. La iglesia está llena de libros y de conferencias, cómo ser un líder en la iglesia, pero no hay seminarios de cómo ser un siervo en la iglesia. Y ahora estamos llenos de educación y de elocuencia y nos hemos vuelto profesionales del micrófono en vez de ser servidores. Nos dan un diploma, pero yo estuve en una graduación una vez y sorprendí a esos graduados y les di una toalla. Este es tu diploma, una toalla para que laves los pies de tus discípulos. Fue en shock. Nunca pensaron eso. Pero si hay un premio que deberíamos de tener, es una toalla. Jesús se ciñó una toalla y se inclinó y lavó los pies de los discípulos. Eso es el evangelio. Si queremos la vida, tenemos que morir a nosotros mismos y llegar al punto de decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Voy a ser un servidor para mi esposa, voy a ser un servidor para mis hijos, voy a estar con ellos cuando están en temor, voy a estar con ellos cuando están en problemas. Yo voy a bendecir a ellos. No están ahí para que me bendigan a mí, sino para yo bendecirlos a ellos. Entonces la gloria de Dios se va a manifestar. ¿Cuántos divorcios se hubieran evitado si entendiéramos esto? Pero nos gusta el reconocimiento, el aplauso. ¿De dónde aprendimos eso? Por supuesto, de Hollywood. Ahí está todo. Los deportistas, los famosos. Y nuestras habitaciones están tapizadas de famosos. ¿Por qué? Les pedimos autógrafos, los corremos, les pagamos grandes cantidades para irnos a ver, porque ese es el mundo en el que vivimos. Pero olvidamos al maestro de Galilea, que no vino para ser reconocido, sino para servir y dar su vida por nosotros. Este es el evangelio de Cristo. Por eso es que las iglesias nos aburren. Por eso es que ya no venimos a la iglesia, porque nos aburre, porque ya no tenemos reconocimiento. Pero si usted viene con una actitud humilde, con una actitud de siervo, con una actitud sencilla, entonces verá la gloria del Señor. Termino con una cita bíblica todavía. Efesios capítulo 5, versículo 21 a 32. Todo lo que les he dicho es en la introducción. Dice: y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta, lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. El evangelio bíblico, el evangelio de Cristo, no está para glorificar al hombre. El evangelio de Cristo glorifica a Cristo. Es el único digno de alabanza. Cuando usted se enoja, cuando usted hace alguna rabieta, cuando usted viene y ofende, es porque su yo está entronado. Es su yo el que está ahí. Cuando usted daña a su esposa, a sus hijos, es porque usted quiere disfrutar su placer. Yo tengo derecho. Cada organización que hay en el mundo hoy, tenemos derecho, dicen las mujeres, a hacer esto. Tenemos derecho a hacer esto. Esto es lo que dice el mundo. El esposo dice: yo tengo derecho a gastar este dinero en mis cosas, en mi placer. Yo tengo derecho a hacer esto. No me importa a ellos, yo tengo derecho. Solo está mostrando el yo en su propia vida. Y mientras el yo esté ahí, la ausencia de Cristo va a estar ahí también, se va a alejar. Porque Cristo no viene a glorificar al yo. Cristo tiene que matar al yo. Tienes que morir para vivir. Negarte a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Renuncia a todo para seguirme. Este es el evangelio de Cristo. Es un evangelio de amor, de sacrificio, pero sobre todo es un evangelio que glorifica a Cristo. Nunca podemos alcanzar nada de Dios a menos que nos humillemos. Así es que, hermano, la iglesia no es acerca de nosotros, es acerca de Él. Venimos por una razón, por glorificar su nombre. Cada vez que usted enfrente un fracaso en su vida, cada vez que usted tropieza en su vida, es porque está buscando su propia satisfacción y no la satisfacción de Él. Es buscar la satisfacción de Cristo. Y cuando usted honra a Cristo, Dios viene con bendiciones, viene a protección de su vida y su familia, y la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá sobre su vida. Ese es el evangelio. No es un evangelio emocional, no es un evangelio de saltar, es un evangelio de doblar sus rodillas ante Él, de humillarse, como hoy lo hicimos en la alabanza. Doble sus rodillas delante del Señor. Dígale: Señor, perdóname, porque no es acerca de mí, es acerca de Él. Póngase de pie un momento y oramos al Señor. Amante Señor, bendito Padre Celestial, Dios de gracia y de verdad, queremos darte honor y gloria, Señor, en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos tener un corazón dócil, humilde, quebrantado, porque esa es la manera de poder experimentar tu bendición. Perdónanos porque a lo largo de nuestra vida hemos sido enseñados
a que todos están ahí para servirnos como reyes, en vez de ser humildes y humillados delante de ti, y mostrarle en nuestra casa y en nuestra familia y a nuestra esposa que estamos ahí para servirlos a ellos. El ejemplo de Cristo fue que se despojó de su gloria para venir y humillarse y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre amoroso, en el nombre de Cristo, te pedimos que nos ayudes, Señor, porque a lo largo de nuestra vida hemos sido enseñados a que todos están ahí para nosotros, en vez de que nosotros seamos el servidor. Queremos ser el más grande, pero para ser el más grande tenemos que ser el más pequeño. Para ser, Señor, el más grande tenemos que ser el servidor de todos. Nos cuesta porque estamos llenos del orgullo, pero en esta mañana te pedimos perdón. Consuélanos, fortalécenos, que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros, Señor, y que no podamos simplemente oír este sermón y hacerlo a un costado, sino vivir para ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre soberano, precioso y glorioso de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo sea sobre cada uno de vosotros. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.